Karma, cerrando ciclos, capítulo 3. El samsara, el destino y el tiempo. En 1974, en el centro rural de ISKCON, cercano a Frankfurt, en Alemania, su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada sostuvo el siguiente diálogo con el profesor Carlfried Graf von Dukerheim. El profesor Dukerheim, renombrado psicólogo religioso, autor de Daily Life as Spiritual Exercise, la vida diaria como ejercicio espiritual, es doctor en psicología analítica y es muy conocido por haber establecido una escuela en Bavaria que utiliza tanto los criterios occidentales como los orientales en el estudio de la conciencia. En esta conversación, Srila Prabhupada explica el principio fundamental de la reencarnación, el samsara y el tiempo. Después de establecer que el yo consciente y el cuerpo son entidades separadas, describe cómo el yo consciente o verdadero yo o alma transmigra perpetuamente a otro cuerpo al momento de la muerte. Samsara, un término sánscrito, se refiere al ciclo de nacimientos y muertes, también llamado la rueda del destino. Srila Prabhupada explica por qué y cómo estamos atados a este ciclo que nos obliga a nacer una y otra vez en diferentes cuerpos, en diferentes planetas, permaneciendo así en el mundo material y sufriendo bajo las estrictas leyes de la naturaleza. 1. La relatividad del tiempo. Profesor Dukerheim. ¿Puedo hacerle una pregunta acerca del significado del tiempo? Yo creo que hay dos maneras de ver el tiempo y la eternidad. Srila Prabhupada. El tiempo es eterno, pero nosotros calculamos el tiempo en términos de pasado, presente y futuro, según nuestra existencia material temporal. Yo soy un ser humano, vivo 100 años, así que mi pasado y mi presente son diferentes al pasado y presente de la hormiga, la cual vive, digamos, unas cuantas horas, y, de modo similar, los seres vivientes de los planetas superiores tienen también un pasado y presente diferentes, ya que uno de sus días equivale a millones y billones de nuestros años, así que el tiempo es eterno, pero de acuerdo con nuestra condición en el tiempo y el espacio, calculamos el tiempo en términos de pasado, presente y futuro. Profesor Durkheim. Pues ahora yo le pregunto, verá usted, hablando de la eternidad, hay dos significados o conceptos al mismo tiempo. Parece ser que un concepto es que la vida finita, tal como la vemos en este mundo finito, continúa de manera infinita, millones de años. Esa es una manera de pensar en la eternidad. Srila Prabhupada. Sí, profesor Durkheim. Pero hay otra manera, Srila Prabhupada. Sí, hablando estrictamente, la eternidad significa tanto que no haya final como que no haya comienzo, profesor. De manera que no es ese otro concepto aquel en el que, por ejemplo, Cristo dice, antes de que ninguna otra cosa existiera en este mundo, yo soy. Este yo soy no es esa clase de eternidad que está totalmente más allá del pasado y el futuro. Srila Prabhupada. Sí, el pasado y el futuro tienen que ver con este cuerpo, profesor Durkheim. Ah, sí, exactamente. El pasado y el futuro tienen que ver con este cuerpo y con este ego, el cual tiene un antes y un después, un arriba y un abajo. Y si uno quita este ego, ¿qué queda? Srila Prabhupada. Lo que queda es el ego puro. Ahora yo, por ejemplo, tengo este cuerpo anciano hindú de 78 años. Tengo este ego falso de que yo soy hindú, soy este cuerpo. Ese concepto es erróneo. Algún día este cuerpo temporal desaparecerá y recibiré otro cuerpo temporal.
Entonces, de nuevo comenzará mi pasado y mi presente, así que eso se denomina ilusión. El tiempo es eterno, no tiene principio ni fin, pero nosotros transmigramos de un cuerpo a otro, y por eso pensamos erróneamente en pasado, presente y futuro. Profesor Durkheim: pero si en este cuerpo no podríamos volvernos conscientes de lo que hay más allá del cuerpo, la conciencia pura ha de tener un cuerpo material, ha de tener un contexto que no sea la conciencia pura. Srila Prabhupada: no, la conciencia pura, el alma, no necesita un cuerpo material. Cuando usted sueña, por ejemplo, olvida su cuerpo actual, pero aún así permanece consciente. El alma, la conciencia, es como el agua es pura, pero tan pronto como desciende del cielo y toca el suelo se enturbia. Profesor Durkheim: sí. Srila Prabhupada: de igual modo, nosotros somos almas espirituales, somos puros, pero tan pronto como abandonamos el mundo espiritual y nos ponemos en contacto con estos cuerpos materiales, nuestra conciencia queda cubierta. La conciencia permanece pura, pero ahora está cubierta por el lodo, este cuerpo, y por eso la gente está peleando, están identificándose erróneamente con el cuerpo y pensando: soy alemán, soy inglés, soy negro, soy blanco, soy esto, soy aquello. Tantas designaciones corporales. Esas designaciones corporales son impurezas. Por eso, a veces vemos que los artistas hacen estatuas de desnudos. En Francia, por ejemplo, consideran que la desnudez es arte puro. De la misma manera, cuando se llega a la desnudez del alma espiritual, sin esas designaciones corporales, eso es pureza. Profesor Durkheim: pero para llegar a nuestra conciencia pura tenemos que experimentar el contexto de la impureza, el sufrimiento de la impureza. No podemos volvernos conscientes de lo puro sin haber experimentado el sufrimiento de lo impuro. Srila Prabhupada: ¿por qué? Ahora mismo su salud puede que sea cubierta por una enfermedad, pero necesita esa cobertura de enfermedad para experimentar su estado natural y sano. De modo similar, yo no necesito pensar: soy americano, soy alemán, soy esto, soy aquello, todas esas impurezas, ideas enfermas, para experimentar mi conciencia pura. Soy alma espiritual, parte integral de Dios. Profesor Durkheim: pero para llegar a ese nivel, para sentir que no somos esto ni aquello, primero tenemos que haber sufrido por el hecho de haber pensado que somos esto o aquello. Srila Prabhupada: no, el sufrimiento no es necesario. Para experimentar la conciencia espiritual pura, no se tiene que pasar por el sufrimiento. El sufrimiento es como un mal sueño. Digamos que usted sueña que lo está atacando un tigre, pero no hay tigre. Así que en verdad no hay sufrimiento, pero debido a la ignorancia usted cree: el tigre me está comiendo. Esa experiencia del sueño es simplemente material. No es una experiencia iluminadora en sentido espiritual. Es una cosa no deseada. No es necesaria, pero esa experiencia de ensueño material continuará ininterrumpidamente. Mientras estemos apegados a los temporales placeres materiales de los sentidos, recibiremos nuevos cuerpos materiales uno tras otro, incluso en esta sola vida. En su infancia, usted experimentó un cuerpo que era muy diferente al cuerpo que está experimentando en este momento. Así que a medida que recibimos nuevos cuerpos materiales, recibimos diferentes experiencias, y todas esas experiencias son fotografiadas dentro de la mente. A veces salen de noche y se entremezclan y vemos más sueños y experimentamos muchísimas cosas contradictorias. Todo esto, el día y la noche, constituye solo un revoloteo en el plano mental. Ese no es el plano espiritual. Como dijo Krishna en el Bhagavad Gita,
Los sentidos del cuerpo son superiores a la materia densa. La mente es superior a los sentidos, la inteligencia es aún superior a la mente y el alma es aún superior a la inteligencia. De manera que tenemos que trascender todas nuestras identificaciones materiales. Entonces llegaremos a la verdadera conciencia. Yo soy eterno, Dios es eterno, yo soy parte integral de Dios, mi deber es servir a Dios. Claro que aquí en el mundo material también estoy sirviendo, no puedo dejar de servir, pero estoy sirviendo bajo identificaciones materiales. Por ejemplo, puede que durante la última guerra usted haya ido al frente, debido a que quizás se identificó como alemán. Debo pelear, debo ofrecer servicio a mi país. Todo el mundo piensa, voy a servir a mi comunidad o a mi familia o, si no hay nadie más, al menos a mi perro. Eso es lo que está ocurriendo, así que tenemos que liberarnos de todas esas identificaciones, volvernos puros y servir a Dios. En otras palabras, si alguien verdaderamente quiere liberarse de todas las identificaciones materiales y purificar sus sentidos, entonces simplemente debe ocupar todos sus sentidos en servir a Krishna, la suprema personalidad de Dios, el amo de todos los sentidos. Yo no soy el cuerpo. Tomé a Arjuna, por ejemplo. Arjuna estaba sumamente angustiado en el campo de batalla de la Kurukshetra. ¿Ha leído nuestro Bhagavad Gita tal como es, profesor Durkheim? Sí, Srila Prabhupada. Arjuna estaba angustiado porque yo pensaba en términos de la identificación corporal. Yo pertenezco a esta familia. En el otro bando están mis primos hermanos, que pertenecen a la misma familia. Así que, ¿por qué he de pelear con ellos? Mejor disfruto. Ahora bien, desde el punto de vista material, Arjuna parecía ser un hombre muy bueno, pero Krishna lo condenó. Estás usando palabras muy elevadas, pero eres el tonto más grande de todos. Arjuna estaba hablando en el plano de ese concepto corporal de la vida. Pero después de oír el Bhagavad Gita entendió, yo no soy el cuerpo, soy un sirviente eterno de Krishna y mi deber es obedecer sus órdenes. Superficialmente, él siguió siendo el mismo soldado, pero al comienzo había sido un soldado identificado con el cuerpo y ahora se volvió un soldado dispuesto a ejecutar la orden del Supremo. Esa es la diferencia, de manera que cuando no se actúa para satisfacer este cuerpo material, sino para ejecutar las órdenes del Supremo, ello constituye la autorrealización. Profesor Durkheim, solo hay una manera de lograr la paz del mundo. Los líderes deben llegar a la autorrealización, Srila Prabhupada. Sí, eso se declara en el Bhagavad Gita. Todo el mundo debe entender, yo no soy el disfrutador, nadie más que el Señor Krishna es el disfrutador. Hoy en día la mayoría de las personas están tratando de ser los disfrutadores de este mundo y esa posición es falsa. El verdadero disfrutador es el Señor Supremo. Estamos tratando de ocupar esta tierra, aquella tierra. Esto es Alemania, esto es Francia, esto es la India, esta es mi tierra y mi tierra es venerable. Pero hemos de saber que ninguna tierra nos pertenece, todo le pertenece a Dios. La tierra no fue creada por nosotros, el océano no fue creado por nosotros. ¿Por qué habríamos de decir, este es el océano escandinavo o este es el océano inglés? Todo eso es falso, imaginaciones, así que hemos llegado a este grado de comprensión que nada nos pertenece. Las Naciones Unidas, ellos han peleado duramente en los últimos 30 años. Pero están peleando en un terreno falso, porque todos están pensando, esta tierra es mía, debo protegerla, debido a que no tiene ninguna autorrealización, no existe ninguna paz. Profesor Durkheim, tan pronto como dos hombres autorrealizados se encuentran, no puede haber guerra. Hay una historia muy hermosa de cuando el emperador de Japón quiso volver a su posición de liderazgo, después de haber sido el prelado mayor durante muchos años. El maestro espiritual del emperador se dirigió al general oponente, y éste, siendo de por sí un hombre autorrealizado, dijo, muy bien, que así sea. En 20 minutos todo se arregló.
Resolvieron el asunto de una manera cortés y la paz se estableció sin un solo disparo, debido a que esos dos hombres tenían un alto nivel de autorrealización. Srila Prabhupada. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Cada uno de nosotros debe comprender cabalmente: soy un sirviente de Dios, un hijo de Dios, y todo pertenece al Padre. Podemos utilizar las pertenencias de nuestro Padre en la medida que las necesitemos para nuestra manutención. No más que eso. Si pensamos así, eso es conciencia de Krishna y no habrá más guerra, todo será paz. Profesor Turjim, en mi trabajo siempre siento una gran dificultad una y otra vez en entender que todos nosotros somos hijos de Dios. Una cosa es saberlo teóricamente, pero otra cosa muy diferente es sentirlo y experimentarlo. Srila Prabhupada. Es muy sencillo. Supóngase que usted no ha visto a su padre, es decir, es un hijo póstumo, pero tiene que creer que hay un padre. Sin un padre no hay ninguna posibilidad de que usted exista. Esto es algo que los cristianos han experimentado. Van a la iglesia y dicen: Padre nuestro, danos el pan de cada día, de manera que sí hay un Padre Supremo. Eso se confirma en el Bhagavad Gita. Krishna, Dios, dice: yo soy el Padre que aporta la simiente de todas las entidades vivientes, de todas las diferentes formas de vida. Si hablamos de un padre, significa que debe tener un hijo o más hijos, y si hablamos de un hijo, éste debe tener un padre. Por consiguiente, es una cuestión de ciencia, no de sentimentalismo. Profesor Durkheim. Una de las grandes frases del Evangelio de San Juan que la Iglesia ha olvidado es la que Cristo siempre dice: yo soy el Hijo de Dios y ustedes mis hermanos. Ustedes son hijos de Dios como yo. Srila Prabhupada. Sí, todo el mundo es hijo del Señor, pero ellos no lo aceptan. Entonces, si decimos: todo el mundo es hijo de Dios, los supuestos cristianos dicen: no, Cristo es el único hijo. Pero Cristo dijo: yo soy hijo y ustedes también lo son. Esa es la realidad. Krishna dice: oh hijo de Kunti, debe comprenderse que todas las especies de vida aparecen mediante su nacimiento en esta naturaleza material, y que yo soy el Padre que aporta la simiente. Profesor Durkheim. Maravilloso. El mismo trato a todos. Srila Prabhupada. La naturaleza material es la madre, la naturaleza material da el cuerpo, pero el alma es parte integral de Dios. Con el alma, Dios fecunda la naturaleza material y el alma aparece en muchísimas especies de vida, de manera que la autorrealización queda explicada muy fácilmente. Con las palabras de Sama Sarvesu Bhutesu, dar el mismo trato a todas las entidades vivientes, pues todas son almas espirituales, partes integrales de Dios. Pero como la mayoría de la gente no tiene ningún conocimiento espiritual, piensan que labor humanitaria significa dar toda clase de facilidades al ser humano y ninguna a los animales, o si no, hablan del nacionalismo. Un nacional es alguien que ha nacido en un país, sin embargo están matando a los pobres animales que han nacido allí. Ese es un nacionalismo, así que todo está yendo mal debido a ese erróneo concepto de la vida. Yo soy el cuerpo, pero cuando entendemos yo no soy el cuerpo, soy el principio activo que está dentro del cuerpo, entonces nuestros conceptos erróneos desaparecen. Ese es el comienzo de la iluminación espiritual, de la autorrealización. Profesor Durkheim. Y ese entendimiento tiene que ser una experiencia. Srila Prabhupada. Sí, se puede experimentar. Por necedad, la gente piensa de otra manera, pero todo el mundo sabe de hecho que no soy el cuerpo. Es muy fácil de experimentar. Yo estoy existiendo. Sé que he existido en un cuerpo de bebé, he existido en un cuerpo de niño y también en un cuerpo de joven. Así que en estos momentos ya he existido en muchísimos cuerpos. O, por ejemplo, usted ha vestido ahora con un abrigo negro.
Más tarde puede vestirse con un abrigo blanco, pero usted no es ni el abrigo blanco ni el negro, simplemente ha cambiado de abrigo. Si yo le llamo señor abrigo negro, es una necedad de mi parte. De forma similar, yo he ido pasando por diferentes cuerpos, pero no soy ninguno de esos cuerpos. Eso es autorrealización. Profesor Durkheim, y, sin embargo, no hay una dificultad en el hecho de que quizás usted ya haya entendido muy bien que no es el cuerpo, pero mientras que, por ejemplo, aún tenga miedo a la muerte, no lo haya entendido por experiencia. Tan pronto como lo haya entendido por experiencia, deja de tener miedo a la muerte, porque sabe que no puede morir. Srila Prabhupada. Por eso la experiencia se recibe de manos de una autoridad superior, de alguien que tiene conocimiento superior. En vez de tratar de experimentar por años y años que no soy el cuerpo, puedo recibir el conocimiento que nos da Krishna, el perfecto, y entonces recibo mi experiencia. Profesor Durkheim, sí, entiendo. Srila Prabhupada. Por lo tanto, la instrucción védica dice: para obtener una experiencia de primera acerca de la perfección de la vida debemos dirigirnos a un gurú. ¿Y quién es un gurú? ¿A quién debo dirigirme? Debo dirigirme a alguien que sea gurú Srotriyam, a alguien que haya oído a su gurú perfectamente. Eso se denomina gurú parampara, sucesión discipular. Yo oigo a una persona perfecta y entrego el conocimiento de la misma manera sin ningún cambio. El Señor Krishna nos da conocimiento en el Bhagavad Gita y nosotros estamos entregando el mismo conocimiento. Yo siempre carezco de experiencia debido a que mi capacidad de comprensión es muy pequeña. Por consiguiente, debo recibir conocimiento que provenga de una persona que tenga conocimiento perfecto. Por ejemplo, puede que un niño no sepa que este es un micrófono, así que le pregunta a su padre: ¿qué es esto, papá? Y el padre le dice: mi querido hijo, esto es un micrófono. Ahora el niño ya sabe, es un micrófono. Aunque la capacidad del niño puede que sea imperfecta, aún así su conocimiento es perfecto. Ese es nuestro proceso. Estamos recibiendo conocimiento que proviene de Krishna, la persona más perfecta, o puede recibir conocimiento que provenga de Jesucristo. Eso también es perfecto, debido a que la fuente es perfecta, pero tenemos que recibir conocimiento que provenga de la fuente perfecta y no mediante el proceso ascendente: experiencia, fracaso, experiencia, fracaso, experiencia, fracaso. Así no, eso llevaría muchísimo tiempo. Si usted verdaderamente quiere volverse perfecto, entonces acuda al perfecto, adquiera conocimiento de él y experimentará la perfección. Cambiando de cuerpo. Profesor Durkheim. En mis investigaciones he encontrado que al yo natural no le agrada morir, pero quien pasa por ello en una experiencia de cuasi muerte parece que, tras el umbral de la muerte, encuentra una realidad por completo diferente. Srila Prabhupada. Sí, es diferente. La experiencia es como la del enfermo que recupera la salud. Profesor Durkheim. De modo que la persona que muere experimenta una realidad de nivel más elevado. Srila Prabhupada. Quien muere no es la persona, sino el cuerpo. De acuerdo al conocimiento védico, el cuerpo está siempre muerto. Por ejemplo, un micrófono está hecho de metal. Cuando la corriente eléctrica pasa por el micrófono, éste responde convirtiendo el sonido en impulsos eléctricos, los cuales son amplificados y difundidos por altavoces. Pero cuando no hay electricidad, nada de eso ocurre. Sea que el micrófono esté o no funcionando, no es más que un conjunto de metal, material plástico, etc. Similarmente, el cuerpo humano funciona debido a la energía viviente que hay en su interior. Cuando la energía viviente abandona el cuerpo, se dice que éste ha muerto, pero en realidad ha estado siempre muerto. La energía viviente es el elemento importante. Su sola presencia hace que el cuerpo parezca estar vivo, pero vivo o muerto, el cuerpo físico no es nada más que una combinación de materia muerta. La primera enseñanza del Bhagavad Gita revela que la condición del cuerpo material no es en verdad muy importante.
El Sagrado Señor dijo: aunque hablas con sabiduría, te lamentas por lo que no es digno de lamentación. El sabio no se lamenta por los vivos ni por los muertos. El cuerpo muerto no es el objeto adecuado para la investigación filosófica. Debemos, en cambio, interesarnos en el principio activo, ese principio que hace que el cuerpo muerto se mueva, el alma. Profesor Durkheim, ¿cómo enseña a sus discípulos que tomen conciencia de esta fuerza que, no siendo material, hace que la materia parezca viva? Intelectualmente puedo apreciar que está exponiendo una filosofía que contiene la verdad, no me cabe duda de ello, pero ¿cómo hace usted para que una persona lo sienta? ¿Cómo percibir el alma? Srila Prabhupada. Es en verdad muy simple. Hay un principio activo que hace que el cuerpo se mueva. Cuando está ausente, el cuerpo ya no se mueve, de modo que la verdadera cuestión es: ¿cuál es ese principio activo? Esta investigación constituye la esencia misma de la filosofía Vedanta. En efecto, el Vedanta Sutra comienza con el aforismo Atato Brahma Jignasa. ¿Cuál es la naturaleza del ser que vive en el cuerpo? En consecuencia, al estudiante de la filosofía védica primero se le enseña a entender cuál es la diferencia entre un cuerpo que está vivo y uno que está muerto. Si se muestra incapaz de intuir esto, le pedimos que considere el problema desde un punto de vista lógico. Cualquiera puede ver que el cuerpo está cambiando y moviéndose, debido a la presencia en él del principio activo, el alma. En ausencia del principio activo, el cuerpo ni cambia ni se mueve. Así pues, tiene que haber algo dentro del cuerpo que hace que éste se mueva. No es un concepto muy difícil de captar. El cuerpo está siempre muerto. Es como una máquina. Una grabadora está hecha de materia inerte, pero tan pronto como usted, el ser viviente, le oprime el botón, funciona. Similarmente, el cuerpo es también materia inerte, pero dentro del cuerpo está la energía de la vida. Mientras este principio activo permanezca en el cuerpo, éste responderá y parecerá vivo. Por ejemplo, todos tenemos la capacidad de hablar. Si pido a uno de mis estudiantes que venga, vendrá, pero si el principio activo abandona su cuerpo, no vendrá, aunque yo estuviera llamándolo por miles de años. Esto es muy sencillo de entender. Pero, ¿qué es exactamente el principio activo? Ese es un asunto diferente, y la respuesta a esta pregunta es el verdadero comienzo del conocimiento espiritual. Profesor Durkheim, puedo comprender lo que ha señalado del cuerpo sin vida, que tiene que haber algo dentro de él que le infunda vida. La única conclusión posible es la de que son dos cosas diferentes, el cuerpo y el principio activo. Pero mi pregunta fundamental es: ¿cómo podemos llegar a tener conciencia del principio activo en nosotros mismos, en forma de una vivencia y no simplemente de una conclusión intelectual? En el sendero interior, ¿no es importante la vivencia de esta realidad más profunda? Yo soy Brahman, espíritu, Srila Prabhupada. Usted mismo es ese principio activo. El cuerpo vivo y el cuerpo muerto son diferentes. La única diferencia es la presencia del principio activo. Cuando éste no está presente, se dice que el cuerpo está muerto. El verdadero yo es el principio activo. En los Vedas encontramos la máxima Soham, yo soy el principio activo. También se dice Aham Brahmasmi. Yo no soy el cuerpo material. Yo soy Brahman, espíritu. Esto es conciencia del verdadero yo. La persona consciente del yo está descrita en el Bhagavad Gita Brahma Bruta. Pranastama na sukatina. Quien es consciente del yo, nada ansía ni lamenta. Es ecuánime con todos, con los hombres, los animales, todos los seres. Profesor Durkheim, considere esto. Es posible que uno de sus estudiantes diga: yo soy espíritu, pero probablemente no es capaz de experimentarlo. Srila Prabhupada, ¿cómo podría dejar de experimentarlo?
sabe que él es el principio activo. Todos íntimamente saben que no son el cuerpo. Hasta un niño lo sabe. Podemos verlo por la forma en la que hablamos. Decimos, este es mi dedo. Nunca decimos, yo dedo. Así pues, ¿qué es ese yo? Esta es la conciencia del alma o verdadero yo. Yo no soy el cuerpo. Y esta comprensión puede hacerse extensiva a todos los demás seres. ¿Por qué el hombre mata animales? ¿Por qué perturba a los demás seres? ¿Quién es consciente del verdadero yo puede ver, aquí hay otro, simplemente tiene un cuerpo diferente, pero el mismo principio activo que existe dentro de mi cuerpo está actuando dentro de su cuerpo. La persona consciente de su verdadero yo ve a todos los seres con una visión ecuánime, comprendiendo que el principio activo, el yo, está presente no solo en los seres humanos, sino también dentro de los cuerpos de las bestias, las aves, los peces, los insectos, los árboles y las plantas. La reencarnación en esta misma vida. El principio activo es el alma que transmigra de un cuerpo a otro en el momento de la muerte. El cuerpo puede ser diferente, pero el yo permanece el mismo. Podemos observar el cambio de cuerpo incluso en el curso de nuestra propia vida. Hemos transmigrado desde la infancia a la adolescencia, desde la adolescencia a la juventud y desde la juventud a la madurez. Sin embargo, todo el tiempo el yo consciente ha permanecido siendo el mismo. El cuerpo es material y el verdadero yo es espiritual. Quien ha llegado a esta comprensión se dice que es consciente del verdadero yo. Profesor Durkheim, creo que estamos llegando a un momento muy decisivo para el mundo occidental, porque por primera vez en la historia los europeos y los americanos estamos comenzando a tomar en serio las experiencias internas, por las cuales se nos revela la verdad. Por supuesto, en Oriente siempre ha habido filósofos que han vivido las experiencias que hacen que la muerte deje de ser terrorífica y se transforme en la puerta de entrada a una vida más plena. Se necesita pasar por la experiencia de dominar los hábitos corporales. Quienes lo hacen repentinamente se dan cuenta de que un principio completamente diferente actúa dentro de ellos mismos. Se hacen así conscientes de la vida interior. Srila Prabhupada. Un devoto de Sri Krishna automáticamente se hace consciente de ese principio diferente, porque nunca piensa yo soy el cuerpo, piensa Aham Brahmasmi, yo soy un alma espiritual. La primera instrucción dada por Sri Krishna a Arjuna en el Bhagavad Gita es esta: mi querido Arjuna, estás tomando demasiado en serio la suerte del cuerpo, pero un sabio no toma el cuerpo, sea que esté vivo o muerto, muy en serio. Esta es la primera toma de conciencia en el sendero del progreso espiritual. Todos en este mundo están demasiado preocupados del cuerpo, y mientras está vivo se ocupan de él de muchas maneras. Cuando muere le erigen grandes estatuas y monumentos. Esto es ser conscientes del cuerpo, pero nadie comprende ese principio activo que al cuerpo le da belleza y vida. Y en el momento de la muerte nadie sabe a dónde se ha ido el principio activo, el verdadero yo. Esto es ignorancia. Profesor Durkheim, durante la Primera Guerra Mundial, cuando yo era joven, pasé 4 años en el frente. Fuimos 2 los únicos oficiales de mi regimiento, que no resultamos heridos. En el campo de batalla vi muchas veces la muerte, en los que caían a mi lado. Vi cómo la fuerza vital los abandonaba de súbito. Todo lo que quedaba de ellos, como usted dice, era un cuerpo sin alma, pero cuando la muerte estuvo cerca de mí y me di cuenta de que era probable que también yo muriera, tuve conciencia de que dentro de mí había algo que ninguna relación tenía con la muerte. Srila Prabhupada. Sí, esa es la conciencia del verdadero yo. Profesor Durkheim, esa experiencia de la guerra me marcó muy profundamente. Fue el comienzo de mi sendero interior. Srila Prabhupada. En los Vedas está escrito: quien es un alma consciente de Dios, a nada le teme. El profesor Durkheim.
El proceso por el cual se hace consciente de su verdadero yo es una sucesión de experiencias interiores, ¿no es así? Aquí en Europa la gente ha pasado por tales experiencias. En realidad, creo que este es el verdadero tesoro de Europa, el que haya tanta gente que ha pasado por los campos de batalla, por los campos de concentración, por los bombardeos aéreos, y en lo íntimo de sus corazones conservan la memoria de aquellos momentos cuando la muerte estaba cerca, cuando fueron heridos y casi destrozados, y tuvieron un atisbo de su propia naturaleza eterna. Pero ahora es necesario mostrar a la gente que no necesitan de un campo de batalla, de un campo de concentración o de un bombardeo, para tomar en serio aquellas experiencias internas por las cuales uno es de súbito tocado por un sentimiento de la divina realidad y comprende que esta experiencia corporal no lo es todo. El cuerpo es como un sueño, Srila Prabhupada. Eso podemos experimentarlo cada noche. Cuando dormimos, el cuerpo yace en la cama, pero nosotros vamos a otros lugares. En esta forma, todos experimentamos que nuestra verdadera identidad es diferente del cuerpo. Cuando soñamos olvidamos al cuerpo que yace en la cama, actuamos en diferentes cuerpos y lugares. Similarmente, durante el día olvidamos nuestro cuerpo del sueño, en el cual viajamos a tantos lugares. Tal vez en nuestro cuerpo nocturno hemos volado por el cielo. De noche olvidamos nuestro cuerpo diurno y en el día olvidamos nuestro cuerpo nocturno. Pero nuestro yo consciente, el alma, existe siempre, y en ambos cuerpos, el diurno y el nocturno, permanecemos conscientes de nuestra existencia. En consecuencia, tenemos que concluir que no somos ni un cuerpo ni el otro. Durante algún tiempo existimos en el interior de un determinado cuerpo, luego al morir lo olvidamos. Así pues, el cuerpo es, en realidad, únicamente una estructura mental, en cierto modo semejante a un sueño, pero el yo es diferente de todas estas estructuras mentales. Esto es lo que se llama conciencia del verdadero yo. En el Bhagavad Gita, Sri Krishna dice: los sentidos son superiores a la materia inerte, la mente es superior a los sentidos, la inteligencia es superior a la mente y el yo, alma, es superior a la inteligencia. Profesor Durkheim, hace poco usted me habló del falso yo. ¿Quería usted decir que el verdadero yo es el alma? Srila Prabhupada. Sí, ese es el yo puro. Por ejemplo, ahora tengo este cuerpo de 78 años de edad y tengo un falso yo que piensa: soy hindú, soy el cuerpo. Este es un concepto erróneo. Cualquier día, este cuerpo temporal se desvanecerá y recibiré otro cuerpo temporal. Esto es simplemente una ilusión pasajera. La realidad es que el alma, de acuerdo con sus deseos y sus actividades, transmigra de un cuerpo a otro. Profesor Durkheim, ¿la conciencia puede existir separada del cuerpo material? Srila Prabhupada. Sí, la conciencia pura, el alma, no necesita de un cuerpo material. Por ejemplo, cuando usted sueña, olvida su cuerpo actual, pero sigue consciente. El alma, la conciencia, es como el agua es pura, pero tan pronto como cae del cielo y toca la tierra, se enturbia. Profesor Durkheim, sí. Srila Prabhupada. Similarmente, nosotros somos almas espirituales, somos puros, pero tan pronto como abandonamos el mundo espiritual y nos ponemos en contacto con estos cuerpos materiales, nuestra conciencia se vela. La conciencia permanece pura, pero ahora está velada por el fango, este cuerpo, y es por esto por lo que la gente se pelea. Están erróneamente identificándose con el cuerpo, pensando: yo soy alemán, yo soy inglés, yo soy negro, yo soy blanco, yo soy aquello. Tantas designaciones basadas en el cuerpo. Estas designaciones corporales son impurezas. Es por esto que los artistas esculpen o pintan los desnudos. En Francia, por ejemplo, consideran que la desnudez es arte puro. Similarmente, si usted considera la desnudez del alma espiritual, o sea, la verdadera condición del alma espiritual sin tales condiciones corporales, eso es pureza. Todo el mundo sabe: yo no soy este cuerpo.
Profesor Durkheim, ¿por qué parece ser tan difícil comprender que uno es diferente del cuerpo? Srila Prabhupada, no es difícil. Usted puede experimentarlo, es únicamente por necedad que la gente piensa de otra manera, pero todos realmente saben, yo no soy el cuerpo. Esta es una vivencia muy fácil de tener, yo existo. Comprendo que existí en un cuerpo de bebé, que he existido en un cuerpo de niño y también en un cuerpo de adolescente. He existido en tantos cuerpos y ahora estoy en un cuerpo de anciano. O, por ejemplo, digamos que se ha puesto una chaqueta negra. Dentro de un momento puede ponerse una chaqueta blanca, pero usted no es esa chaqueta blanca o negra, simplemente se ha cambiado de chaqueta. Si lo llamara señor chaqueta negra, sería un necio. Similarmente, a lo largo de mi vida he cambiado de cuerpo muchas veces, pero yo no soy ninguno de esos cuerpos. Esto es conocimiento verdadero. Profesor Durkheim, y, sin embargo, ¿no es acaso difícil, por ejemplo, puede ser que usted ya haya comprendido intelectualmente muy bien que no es el cuerpo, pero tal vez tiene todavía miedo de la muerte? ¿No significa eso que no ha comprendido por experiencia propia? Tan pronto como lo comprenda por experiencia no tendrá miedo a la muerte porque sabrá que verdaderamente no puede morir. Srila Prabhupada. La experiencia se recibe de una autoridad superior, de alguien que tiene un conocimiento superior. En vez de tratar por años y años de vivir la experiencia de que yo no soy el cuerpo, puedo obtener ese conocimiento de la fuente perfecta, Dios Krishna. Entonces tendré la experiencia de mi inmortalidad, escuchándolo de la autoridad fidedigna. Eso es perfecto. Profesor Durkheim, sí, comprendo. Srila Prabhupada. Por eso la instrucción védica es: para obtener una experiencia de primera clase acerca de la perfección de la vida debes acudir a un gurú. ¿Y quién es un gurú? ¿A quién acudiré? Acudiré a alguien que a su vez haya escuchado perfectamente a su propio gurú. Eso es lo que se llama sucesión discipular. Escucho a una persona perfecta y distribuyo ese conocimiento en la misma forma, sin cambio alguno. Sri Krishna nos da conocimiento en el Bhagavad Gita y nosotros lo distribuimos sin modificarlo. Profesor Durkheim, durante los últimos 20 o 30 años ha habido un gran despertar del interés por los asuntos espirituales en la parte occidental del mundo. Pero, por otra parte, si los científicos quieren eliminar al ser humano, están muy cerca de lograrlo, con sus bombas atómicas y sus otras innovaciones técnicas. Si por el contrario desean guiar a la humanidad hacia una meta más elevada, deben cesar de mirar al hombre en forma materialista, con una visión científica. Deben vernos como lo que somos, seres conscientes. La meta de la vida humana, Srila Prabhupada. La meta de la vida humana es llegar a ser conscientes del verdadero yo, o conscientes de Dios, pero los científicos no lo saben. La sociedad moderna está actualmente dirigida por hombres ciegos y estúpidos. Los llamados tecnólogos, científicos y filósofos ignoran la verdadera finalidad de la vida. Y la gente en general también está ciega, de modo que estamos en una situación en la que el ciego guía al ciego. Si un hombre ciego trata de guiar a otro ciego, ¿qué resultados pueden esperarse? No es este el procedimiento. Uno debe aproximarse a una persona consciente de su verdadero yo si desea comprender la verdad. Más personas entran a la habitación. Discípulo, Srila Prabhupada. Estos señores son profesores de teología y filosofía. Este es el Dr. Dara, el líder de una asociación para el estudio de yoga y filosofía integral aquí en Alemania. Srila Prabhupada lo saluda y la conversación se reanuda. Profesor Durkheim, ¿puedo hacerle otra pregunta? ¿No hay otro nivel de experiencia que abra la puerta a una conciencia más profunda que la de un hombre común? Srila Prabhupada, sí, esa experiencia la describe Krishna en el Bhagavad Gita. Así como el alma encarnada pasa continuamente en este cuerpo, de la niñez a la juventud y luego a la vejez, similarmente el alma pasa a otro cuerpo en el momento de la muerte. El alma consciente del yo no es perturbada por tal cambio. Pero primero, uno debe entender el principio básico del conocimiento. Yo no soy este cuerpo. Cuando este principio básico ha sido comprendido, se puede avanzar a un conocimiento más profundo. Profesor Durkheim, me parece que hay una gran diferencia entre la manera oriental y la occidental de enfrentarse a este problema del cuerpo y el alma.
En las enseñanzas orientales se procura liberarse del cuerpo, en tanto en las religiones occidentales se trata de hacerse conscientes del espíritu que está en el interior del cuerpo. Srila Prabhupada: esto es muy difícil de entender. Hemos escuchado del Bhagavad Gita que somos espíritu, que estamos dentro del cuerpo. Nuestros sufrimientos provienen de la identificación con el cuerpo, debido a que entrado en este cuerpo estoy sufriendo. Así pues, tanto en Oriente como en Occidente, mi ocupación fundamental debe ser ¿cómo puedo zafarme de este cuerpo? ¿Está claro, profesor Durkheim? Sí. Srila Prabhupada: el término reencarnación significa que soy un alma espiritual que ha entrado en un cuerpo, pero en mi próxima vida puedo entrar en otro cuerpo. Tal vez será en un cuerpo de perro o de gato o quizá en un cuerpo de rey, pero siempre habrá sufrimiento, tanto en el cuerpo de un rey como en el de un perro. Estos sufrimientos incluyen el nacimiento, la muerte, la vejez y la enfermedad, de modo que para abolir estas 4 clases de sufrimiento tenemos que deshacernos del cuerpo. Ese es el problema real del hombre, como emanciparse de su cuerpo material. Profesor Durkheim: toma esto muchas vidas, Srila Prabhupada. Puede tomarle muchas vidas o puede lograrlo en una sola. Si entiende en esta vida que sus sufrimientos se deben a este cuerpo, investigará cómo librarse de él. Entonces, cuando obtenga este conocimiento, conocerá el truco de cómo emanciparse del cuerpo inmediatamente. Profesor Durkheim: pero eso no significa que tenga que matar al cuerpo, ¿verdad? ¿No significa que yo me dé cuenta de que el espíritu es independiente de mi cuerpo? Srila Prabhupada: no es necesario matar al cuerpo, pero sea matado o no, un día tendrá que abandonarlo y recibir otro. Tal es la ley de la naturaleza, usted no puede evitarlo. Profesor Durkheim: parece que hay aquí algunos puntos que concuerdan con el cristianismo. Srila Prabhupada: no importa que usted sea cristiano, musulmán o hindú, el conocimiento es el conocimiento. Donde quiera que haya conocimiento debe aceptarlo, y esto es conocimiento, que cada ser viviente está aprisionado en el interior de un cuerpo material. Este conocimiento se aplica por igual a los hindús, musulmanes, cristianos, a todo. El alma está aprisionada en el cuerpo y por ello debe sufrir el nacimiento, la muerte, la vejez y la enfermedad. Pero todos deseamos vivir eternamente, deseamos el conocimiento pleno, deseamos la dicha plena. Para alcanzar esta meta tenemos que liberarnos del cuerpo. Este es el procedimiento. Profesor Dara: usted insiste en que tenemos que emanciparnos del cuerpo, pero ¿no debemos aceptar nuestra existencia de seres humanos? Srila Prabhupada: ¿usted propone que aceptemos nuestra existencia de seres humanos? ¿Piensa que el existir dentro de este cuerpo humano es lo perfecto? Profesor Dara: no digo que es lo perfecto, pero debemos aceptar esto y no tratar de crear una situación irreal. ¿Cómo llegar a ser perfecto? Srila Prabhupada: usted admite que su condición actual no es perfecta. Por lo tanto, la idea concreta es la de descubrir cómo llegar a ser perfecto. Profesor Dara: pero ¿por qué tenemos que llegar a ser perfectos como espíritus? ¿Por qué no podemos llegar a ser perfectos como seres humanos? Srila Prabhupada: usted ya ha admitido que su situación dentro del cuerpo no es perfecta. Así pues, ¿por qué está tan apegado a esta situación imperfecta? Profesor Dara: este cuerpo es un instrumento que me permite comunicarme con los demás. Srila Prabhupada: eso también les es posible a las aves y a las bestias. Profesor Dara: pero hay una gran diferencia entre el lenguaje de las aves y las bestias y nuestro lenguaje. Srila Prabhupada: ¿cuál es la diferencia? Ellas conversan en su comunidad y usted conversa en la suya. Profesor Durkheim: yo creo que lo fundamental es que el animal carece de la conciencia del yo, no comprende que es él mismo en esencia. Por encima de las bestias, Srila Prabhupada: sí, eso es lo que verdaderamente importa. Un hombre puede comprender que es él.
Las aves y las bestias no pueden. Así pues, como seres humanos, debemos esforzarnos por ser conscientes del verdadero yo y no actuar simplemente al nivel de las aves y las bestias. Por eso, el Vedanta Sutra comienza con el aforismo: la vida humana está hecha para buscar la verdad absoluta. Esta es la meta de la vida humana, no el comer y dormir como animales. Poseemos un superávit de inteligencia que nos permite comprender la verdad absoluta. En el Srimad Bhagavatam está escrito: el deseo de vivir nunca debe dirigirse a la complacencia de los sentidos. Se debe desear vivir únicamente porque la vida humana nos capacita para investigar la verdad absoluta. Esta debe ser la meta de todos los esfuerzos. Profesor Dara: pero es simplemente una pérdida de tiempo emplear nuestro cuerpo en hacer bien a los demás. Srila Prabhupada: no puede hacer el bien a los demás porque no sabe qué es el bien. Imagina que el bien en términos del cuerpo, pero esto es falso porque usted no es el cuerpo. Por ejemplo, puede ser que ocupe un apartamento, pero usted no es ese apartamento. Si simplemente decora el apartamento y se olvida de comer, ¿puede eso ser bueno? Profesor Dara: la comparación del cuerpo con una habitación pienso que no es buena. Srila Prabhupada: esto es debido a que ignora que usted no es el cuerpo. Profesor Dara: pero si nosotros salimos de la habitación, esta permanece. Cuando salimos del cuerpo, este no permanece. Srila Prabhupada: finalmente la habitación también se destruirá. Profesor Dara: lo que quiero decir es que tiene que haber una muy íntima conexión entre el cuerpo y el alma, una especie de unidad, al menos mientras vivimos. Srila Prabhupada: no, no es una verdadera unidad, hay una diferencia. Por ejemplo, la habitación donde en este momento estamos es importante para mí, únicamente mientras estoy vivo. De otra manera carece de importancia. Cuando el alma abandona el cuerpo es desechado, aunque le era muy querido a su propietario. Profesor Dara: ¿pero qué ocurre si no desea separarse de su cuerpo? Srila Prabhupada: no se trata de lo que desee, tiene que separarse. En cuanto le llegue la muerte, sus parientes desecharán el cuerpo. Profesor Durkheim: tal vez no es lo mismo pensar soy un alma y tengo un cuerpo que pensar soy un cuerpo y tengo un alma. El secreto de la inmortalidad. Srila Prabhupada: sí, es un error pensar que es el cuerpo y posee un alma. Eso no es verdad. Usted es el alma y está cubierto por un cuerpo temporal. El alma es lo importante, no el cuerpo. Por ejemplo, mientras usa una chaqueta, esta es importante para usted, pero si se desgarra, la desecha y compra otra. El ser viviente constantemente está experimentando lo mismo. Se separa de este cuerpo actual y recibe otro. Esto se llama muerte. El cuerpo que ocupaba previamente pierde su importancia y el que ahora ocupa se hace importante. Este es el gran problema. La gente da excesiva importancia a un cuerpo que, dentro de pocos años, será cambiado por otro. La psicología transpersonal y Carl Jung. El famoso psicólogo Carl Jung, contemporáneo y compañero de Sigmund Freud, dirigió estudios especializados en la investigación de la reencarnación y los misterios de la conciencia. En esta discusión, Srila Prabhupada habla con su estudiante Ayagriva Dasa acerca del punto de vista védico en relación a los conceptos de Carl Jung. Ayagriva Dasa: Carl Jung se hizo una vez la siguiente pregunta: ¿habré vivido antes, en el pasado, como una persona específica? ¿Y será que progresé tanto en esa vida que ahora puedo buscar una solución? Me es muy fácil imaginar que quizás viví en siglos pasados y encontré preguntas que aún no era capaz de responder, que tuve que nacer de nuevo porque no cumplí la tarea que se me había dado. Srila Prabhupada: sí, es un hecho. Krishna explica en el Bhagavad Gita: al volver a nacer, la persona revive la conciencia que tenía en su vida anterior y trata de progresar más. Ayagriva Dasa: cuando muera, escribió Jung, mis actos me acompañarán.
Es así como me lo imagino. Srila Prabhupada, esa es la ley del karma. Ayagrivadasa. John continuó, me llevaré conmigo lo que hice. Mientras tanto, es importante asegurar que no llegue al final con las manos vacías. Srila Prabhupada. Si se va progresando de manera regular en el cultivo de la conciencia de Krishna, al final las manos no estarán vacías. Completar significa regresar al hogar de vuelta a Dios. Ese regreso no es vacío. Aspiramos a una vida eterna con Krishna. Los materialistas piensan que al final de la vida todo estará vacío. Por consiguiente, concluyen que deben disfrutar en esta vida tanto como sea posible. Por eso el disfrute de los sentidos es el corazón de la vida material. Los materialistas están locos por el disfrute de los sentidos. Ayagrivadasa. John creía que se vuelve a nacer debido al karma, la acción egoísta. Escribió, si el karma aún permanece para hacer uso de él, entonces el alma reincide de nuevo en los deseos y regresa a vivir una vez más, quizás incluso haciéndolo en virtud de la comprensión de que algo queda por completar. En mi caso, mi nacimiento debe haber sido provocado principalmente por un apasionado anhelo por comprender, ya que ese era el elemento más fuerte de mi naturaleza. Srila Prabhupada. Esa comprensión que él ansía es la de comprender a Krishna. Eso se explica en el Bhagavad Gita. La comprensión se completa cuando se llega al punto de entender que Krishna lo es todo. En ese momento el viaje material llega a su fin. Cuando la comprensión que se tiene de Krishna es incompleta, Krishna da instrucciones mediante las cuales se le puede entender por completo. En el capítulo 7 del Bhagavad Gita, Krishna dice, ahora, oye, ¿cómo puedes entenderme completamente y sin ninguna duda? Si podemos entender a Krishna por completo, nuestro siguiente nacimiento ocurrirá en el mundo espiritual. Ayagrivadasa. Jung concibió una persona que parece ser idéntico a lo que nosotros llamamos ego falso. Él escribió, la persona constituye el sistema de adaptación del individuo al mundo, el comportamiento que adopta en el trato con el mundo. Un profesor, por ejemplo, tiene su persona característica, pero existe el peligro de que la gente se vuelva idéntica a sus personas. El profesor a su libro de texto, el tenor a su voz. Podríamos decir, exagerando un poco, que la persona es aquello que en realidad no es, pero que uno y también los demás creen que es. Srila Prabhupada, la verdadera persona consiste en que somos sirvientes eternos de Dios. Eso constituye el concepto espiritual de la vida. Y cuando alguien llega a comprender eso, su persona se convierte en su salvación y perfección. Pero mientras tenga un concepto material de la vida, su persona consiste en que él es sirviente de su familia, de su comunidad, de su cuerpo, de su nación, de su ideal, etc. En cualquiera de los casos, la persona está presente y debe continuar, pero el entendimiento correcto consiste en llegar a comprender que somos sirvientes eternos de Krishna. Mientras tengamos un concepto material, actuaremos bajo el engaño del ego falso, creyendo que yo soy americano, yo soy hindú, etc. Eso es el ego falso en acción. En realidad, todos nosotros somos sirvientes de Dios. Cuando hablamos de un ego falso, ello implica que hay un ego verdadero, un ego purificado. Aquel cuyo ego está purificado entiende que es sirviente de Krishna. Ayagrivadasa. Para Jung, el propósito del psicoanálisis consiste en enfrentarnos con nuestro subconsciente, nuestra personalidad sombra. En ese momento podemos saber completamente quiénes somos. Srila Prabhupada. Eso significa adquirir verdadero conocimiento. Cuando Sanatana Goswami se dirigió a Sri Caitanya Mahaprabhu, le dijo, por favor, revélame quién y qué soy yo. Para poder entender nuestra verdadera identidad, requeremos de la asistencia de un gurú. Ayagrivadasa. Jung dice que en la personalidad sombra de todos los machos hay un poquito de hembra,
y en todas las hembras hay un poquito de macho. Debido a que reprimimos estos aspectos de la personalidad sombra, no entendemos nuestras acciones. Srila Prabhupada. Nosotros decimos que todas las entidades vivientes son por naturaleza hembras. Prakti significa hembra y Purusa significa macho. Aunque somos Prakti, en este mundo material nos estamos haciendo pasar por Parusa, debido a que el Jivatama, el alma individual, tiene la propensión a disfrutar como varón. A veces se le describe como Purusa, pero en realidad el Jivatama no es Purusa, es Prakti. Prakti significa lo predominado y Purusa significa el predominador. El único predominador es Krishna, de modo que originalmente todos nosotros somos hembras por constitución. Pero por efecto de la ilusión intentamos volvernos varones disfrutadores. Eso se denomina Maya. Aunque la entidad viviente es hembra por constituciones, está tratando de imitar al varón supremo, Krishna. Cuando se llega al estado de conciencia original, se entiende que no se es el predominador, sino el predominado. Hayagriva Dasa. Jung escribió acerca del alma. Si el alma humana es algo, debe de ser una complejidad y diversidad inimaginable, por lo cual no puede ser analizada en absoluto a través de una mera psicología del instituto. Srila Prabhupada. Según Caitanya Mahaprabhu, podemos entender el alma si nos preparamos para ello. Debemos entender que no somos brahmanas, intelectuales, administradores, obreros, renunciantes, estudiantes célibes, ni ninguna otra cosa. Mediante la negación podemos entender que no soy esto, no soy aquello. Entonces, ¿cuál es nuestra identidad? Caitanya Mahaprabhu dice: soy el sirviente del sirviente del sirviente de Krishna, el sustentador de las gopis, las muy queridas sirvientas de Krishna, las pastoras de Dvana. Esa es nuestra verdadera identidad. Mientras no nos identifiquemos como sirvientes eternos de Krishna, estaremos sujetos a diversas identificaciones falsas. Bhakti, el servicio devocional, es el medio por el cual podemos purificarnos de falsas identificaciones. Cambiando de cuerpo constantemente. Hayagriva Dasa. En relación con el alma, Jung escribió además: solo puedo contemplar con asombro y reverencia las profundidades y alturas de nuestra naturaleza psíquica. Su universo no espacial esconde una incalculable abundancia de imágenes que se han ido acumulando por millones de años. Srila Prabhupada. Como estamos cambiando de cuerpo constantemente, sometiéndonos constantemente a la transmigración, estamos acumulando diversidad de experiencias. Sin embargo, si permanecemos fijos en el estado de conciencia de Krishna, no cambiamos. Una vez que entendemos nuestra verdadera identidad, no hay ninguna de esas fluctuaciones, y esa identidad es: soy el sirviente de Krishna, mi deber es servirle a él. Arjuna comprendió eso después de oír el Bhagavad Gita y dijo así: Krishna, mi querido Krishna, oh tú, el infalible, ahora mi ilusión se ha desvanecido. He recobrado mi memoria por tu misericordia y ahora estoy firme y libre de dudas y estoy dispuesto a actuar de acuerdo a tus instrucciones. Así que, después de oír el Bhagavad Gita, Arjuna llega a esa conclusión y su ilusión se disipa por la misericordia de Krishna. En ese momento, Arjuna se establece en su posición original. ¿Y en qué consiste eso? Karisiye, Bhakanam Tava, haré todo lo que me digas. Al comienzo de Bhagavad Gita, Krishna dijo a Arjuna que peleara y él rehusó hacerlo. Al concluir el Bhagavad Gita, la ilusión de Arjuna se ha disipado y él se haya situado en su posición constitucional y original, de manera que nuestra perfección radica en ejecutar las órdenes de Krishna. Los 5 tipos de renacimiento. Hayagriva Dasa.
Jung señaló que las religiones del mundo hablan de 5 tipos de renacimiento. Uno de ellos es la metempsicosis, la transmigración de las almas, y según ese punto de vista, la vida se prolonga en el tiempo mediante el paso a través de diferentes existencias corporales, o desde otro punto de vista, es una secuencia vital ininterrumpida por diferentes reencarnaciones. No es seguro en absoluto que la continuidad de la personalidad esté o no garantizada. Puede que solo haya una continuidad del karma. Srila Prabhupada, siempre existe una personalidad y los cambios corporales no la afectan. Sin embargo, el alma identifica su yo según el cuerpo en el que se encuentra. Por ejemplo, cuando el alma se encuentra en el cuerpo de un perro, piensa conforme a ese cuerpo en particular. Piensa, soy un perro y tengo mis actividades específicas. En la sociedad humana existe el mismo concepto. Por ejemplo, si alguien nace en Norteamérica, piensa, soy norteamericano y tengo mi deber. La personalidad se manifiesta según el cuerpo, pero en todos los casos la personalidad está presente. Ayagrivadasa. Pero esa personalidad es continua. Srila Prabhupada. Desde luego que la personalidad es continua. En el momento de la muerte el alma pasa a otro cuerpo denso, junto con sus identificaciones mentales e intelectuales. El ser individual adquiere diferentes tipos de cuerpos, pero la persona es la misma. Ayagrivadasa. Eso corresponde al segundo tipo de renacimiento, que es la reencarnación. Jung escribió, este concepto de renacimiento implica forzosamente la continuidad de la personalidad. Aquí, la personalidad humana se considera que es continua y accesible a la memoria, de manera que cuando se encarna o nace es capaz, al menos potencialmente, de recordar lo que ha vivido, existencias previas, y que esas existencias fueron suyas, es decir, tenían la misma forma de ego que en la vida presente. Como una regla, la reencarnación significa volver a nacer en un cuerpo humano. Srila Prabhupada, no necesariamente en un cuerpo humano. El Srimad Bhagavatam nos dice que Bharata Maharaja nació como venado en su siguiente vida. El alma está cambiando de cuerpo, tal como un hombre cambia de ropa. El hombre es el mismo, aunque su ropa puede que sea diferente. Tal como una persona se pone ropa nueva desechando la vieja, de la misma manera el alma acepta nuevos cuerpos materiales desechando los viejos e inservibles. Cuando un traje está viejo y no se puede seguir usando, hay que comprar otro. De igual manera el alma compra un nuevo traje corporal con el dinero, karma que ha acumulado en su vida. El hombre es el mismo, pero la ropa que recibe depende del precio que pueda pagar. Según tu karma recibes cierto tipo de cuerpo. Ayagrivadasa. El tercer tipo de renacimiento se denomina resurrección, y Jung señala que hay 2 tipos. Puede que sea un cuerpo carnal, como en la superposición cristiana, de que este cuerpo resucitará. Según la doctrina cristiana, al final del mundo los cuerpos densos se constituirán de nuevo y ascenderán al cielo o descenderán al infierno. Srila Prabhupada, eso es una simple tontería. El cuerpo material denso nunca puede resucitar. En el momento de la muerte la entidad viviente deja el cuerpo material y éste se desintegra. ¿Cómo es posible que los elementos materiales se reúnan de nuevo? Ayagrivadasa. Jung escribió además que en un nivel superior la resurrección no se sigue tomando en un sentido material denso. Se supone que la resurrección de los muertos consiste en la ascensión del corpus glorificationis, el cuerpo sutil en el estado de incorruptibilidad. Srila Prabhupada. Ese tipo de resurrección solo se puede aplicar a Dios y a sus representantes, a nadie más. En ese caso no es un cuerpo material el que asciende, sino uno espiritual. Cuando Dios adviene, lo hace en un cuerpo espiritual y su cuerpo no cambia. En el Bhagavad Gita, Krishna dice que él habló al Dios del Sol hacía millones de años, y Arjuna preguntó cómo es posible. Krishna responde que aunque Arjuna había estado presente, no puede recordarlo. Solo puede recordar mientras no se cambia de cuerpo.
El cambio de cuerpo implica el olvido, pero el cuerpo del Señor es puramente espiritual y un cuerpo espiritual nunca cambia. Según el concepto Mayavada, la verdad absoluta es impersonal. Y cuando el Señor adviene como una persona, adopta un cuerpo material. Pero aquellos que están adelantados en el conocimiento espiritual y aceptan el Bhagavad Gita entienden que no es así. Krishna dice específicamente, debido a que yo desciendo como un ser humano, la gente no tiene inteligencia, cree que no soy más que un ser humano. Eso no es así. Los impersonalistas no tienen ningún conocimiento del cuerpo espiritual. Ayagrivadasa. La cuarta forma de renacimiento se denomina renovatio y se aplica a la transformación de un ser mortal en uno inmortal, de un ser corpóreo en uno espiritual, de un ser humano en uno divino. Prototipos bien conocidos de este cambio son la transfiguración de Cristo y la asunción física de la Madre de Dios al cielo después de morir. Srila Prabhupada. Nosotros decimos que el cuerpo espiritual nunca muere y el cuerpo material está sujeto a la destrucción. Nayante Anyamane Sarire. El cuerpo material está sujeto a la destrucción, pero después de su destrucción el cuerpo espiritual está presente. El cuerpo espiritual no es engendrado ni matado. Ayagrivadasa. Pero no hay ejemplos en el Srimad Bhagavatam de una clase de ascensión al cielo. No ascendió Arjuna. Srila Prabhupada. Sí, y también Yudhishthira. Hay muchos ejemplos, especialmente el del propio Krishna y sus devotos íntimos, pero nunca debemos considerar que sus cuerpos eran materiales. No pasaron a través de ninguna clase de muerte, aunque sus cuerpos viajaron al universo superior, pero también es un hecho que todo el mundo posee un cuerpo espiritual. Ayagrivadasa. El quinto tipo de renacimiento es indirecto. Se denomina participación en el proceso de transformación. Ejemplos de este tipo puede ser la ceremonia de iniciación o la ceremonia del segundo nacimiento del Brahmana. En otras palabras, escribió John, la persona tiene que asistir o participar en un rito de transformación. Este rito puede ser una ceremonia. El individuo, mediante su presencia en un rito, participa de la gracia divina. Srila Prabhupada. Sí, el primer nacimiento ocurre gracias al Padre y la Madre, y el siguiente nacimiento lo dan el Maestro espiritual y el conocimiento védico. Quien emprende su segundo nacimiento llega a entender que no es el cuerpo material, eso es educación espiritual. Gracias.